Dios los bendiga a todos. Soy el pastor Rubén Zambrano, de la ciudad de Puerto Viejo, Ministerio Linaje del Rey. Y hoy es un gusto poder compartir una vez más la bendita palabra de nuestro Dios. Hoy yo quiero hablar un tema que está relacionado en lo que es la revelación del Espíritu y el lenguaje del Espíritu, que fueron los temas que toqué anteriormente, pero hoy quiero hablar acerca de lo que es la plenitud del Espíritu. La plenitud del Espíritu. Y para poder adentrar en este tema, quiero leer Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10, que dice de la siguiente manera: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y ustedes participan de esa plenitud de Cristo, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Gracias, Padre, por tu palabra. Si bien es cierto, Romanos capítulo 8, todo el capítulo 8, hace una referencia específica de que necesitamos aprender a vivir en el Espíritu y por el Espíritu, a caminar en el Espíritu. Hace una referencia entre lo que es vivir en la carne y la otra vivir en el Espíritu, de tal manera que a una le llama la ley de la carne y a la otra le llama la ley del Espíritu, porque son situaciones de derecho legal. La Biblia, como autoridad de la palabra, como autoridad misma de la palabra que salió de la boca de Dios, trae para nosotros el sentido de legalidad. Por eso es que Pablo habla en el libro de los Romanos de esta manera y de esta forma, en un sentido de legalidad o en un sentido legal. Entonces esto quiere decir que hay una ley que establece cierto dominio, cierta autoridad o autonomía, en donde toda persona tiene que estar sujeta a esa norma como se ha establecido desde el principio. Ahora, yo quiero hoy hablar un poquito acerca de la plenitud del Espíritu. Obviamente que para poder entrar en la plenitud del Espíritu necesitamos tener revelación del Espíritu de Dios, manifestación del Espíritu Santo. Necesitamos tener el nuevo nacimiento espiritual, que viene cuando tenemos una relación, iniciamos una relación personal con Cristo. Entonces empieza un proceso de vida y de transformación que nos llevará al fiel cumplimiento del propósito de Dios y su asignación. Entonces, cuando hablamos del Espíritu o de la plenitud del Espíritu, se habla de algunos contextos que tienen que ver con esta palabra plenitud en el Espíritu. Esto tiene que ver con una vida en el Espíritu, y esa vida en el Espíritu es el hecho de vivir conforme al propósito y a la voluntad perfecta del Padre. Hay muchas frases en la palabra de Dios que están conectadas a este vivir en el Espíritu. Y esas frases son, por decir, Dios quiere un corazón conforme al corazón de Dios. Proverbio dice: dame, hijo mío, tu corazón, miren tus ojos por mis caminos. Pero los que son del Espíritu, dice Romanos, piensan en las cosas del Espíritu. Los hijos de Dios son los que verdaderamente son guiados por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El nuevo nacimiento, la gente que ha nacido del agua y del Espíritu, es otra forma de expresar la vida del Espíritu a plenitud en su totalidad. Entonces, para poder entender un poquito más esto, primeramente vamos a hacer una diferencia entre lo que es el Espíritu de Dios y lo que es el Espíritu del hombre. Breve, rapidísimo. El Espíritu de Dios es el aliento de vida del Dios omnipotente, el Ruach HaKodesh o el Nesama Besón. O sea, es el principio que da la vida. Esta palabra Ruach, que es la palabra que se menciona para referirse al Espíritu, significa viento, significa soplo del omnipotente, significa respirar, significa viento regenerador, viento que da vida, o viento que imparte la vida del eterno mismo, o el principio de la vida, que tiene que ver con la creación. Ruach o espíritu se refiere a esa vitalidad
a ese poder que sostiene la rueda de la creación, sostiene el universo que ha sido creado y que es fundamental para la existencia de todos. Es fundamental porque es el espíritu que sostiene la vida. Es el espíritu que, como dice Ezequiel capítulo 1, hablando de la revelación de la gloria del Dios viviente, es el espíritu que mueve la rueda de la creación para todos los lugares y direcciones que el espíritu mismo ordena que vaya o se mueva. Entonces se repite alrededor de 377 veces la palabra espíritu solo en el Antiguo Testamento con relación al Ruach HaKodesh. Pero también se utiliza otra palabra para describir espíritu, y esa palabra es nefesh o nefesú, también es una palabra hebrea. Pero nefesh o nefesú habla acerca del espíritu del hombre, porque nefesh significa alma viviente o aliento de vida, o el espíritu de vida que fue depositado desde el principio de manera personal e individual en cada uno de nosotros. O sea, se refiere a las características personales e individuales, cómo cada uno de nosotros ha sido creado y formado por el Eterno. Ese es el nefesh, o sea, alma. Recuerde que el hombre es tripartito, está compuesto por un espíritu, por un alma y por un cuerpo. Entonces, el espíritu del hombre es esa parte interna, espiritual, que se conoce como el alma viviente, que empezó a emerger desde el instante del soplo de vida, del Ruach HaKodesh, cuando el Ruach HaKodesh sopló, o el Señor, el Eterno sopló a través del Ruach HaKodesh sobre Adán, cuando fue inicialmente creado. Y ahí ese depósito, o ese soplo del Omnipotente, hizo que el hombre fuera un ser viviente, o un alma viviente. O sea, nació el nefesh o el nefesú, el alma viviente, y ahí se creó o se depositó en ese ser creado el espíritu que da la vida. En este sentido, nosotros cuando miramos esta parte primaria de la creación, nos damos cuenta que no es un cuerpo que tiene un espíritu, no, sino lo opuesto, es un espíritu que vive o habita en un cuerpo hecho o establecido por Dios. Entonces nosotros somos un espíritu, un ente espiritual creado por Dios que se mueve o se ambienta en un cuerpo que le permite tener un contacto tangible con todas las realidades existenciales de lo que el Señor creó cuando creó cielos y tierra y todo lo que en sí ha sido creado. Muy bien, la plenitud del espíritu o las dimensiones del espíritu, yo me gusta llamarle también las dimensiones del espíritu porque tiene que ver con esto. Entonces, para poder entender bien lo que significa la plenitud del espíritu y las dimensiones que encierra esta plenitud del espíritu, yo quiero hoy compartir primeramente lo que significa la palabra plenitud. La palabra plenitud es una condicionante o una condición de algo que ha sido llenado o contabilizado en su totalidad. Significa una gran magnitud, una dimensión que ha sido completamente llenada o lleno en su totalidad. También a esto Ezequiel, en la visión de Ezequiel en el capítulo 1, lo llama esplendor. La plenitud en este sentido, Ezequiel lo llama un esplendor, o sea, un esplendor y una manifestación sobrenatural de la gloria del viviente. O sea, la plenitud del Espíritu es una manifestación de la plenitud de la gloria del Dios viviente, como dice Ezequiel. Como cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí y le dijo al Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dijo, ponte sobre la hendidura de esta peña, porque yo pasaré y solo alcanzarás a ver mi espalda. Y yo pasaré, porque no hay hombre o ser viviente que pueda ver mi gloria a plenitud y pueda vivir para contarlo. Entonces el Señor le dice a Moisés, por cuidar y preservar su vida, porque hay propósitos, yo solamente te voy a mostrar una parte. Entonces, el esplendor de la gloria que dice Ezequiel, que dice Juan en el capítulo 4 Apocalipsis, que dice Isaías en el capítulo 6, cuando
Él prácticamente tuvo un encuentro con el Dios viviente, tiene que ver con todas estas expresiones de plenitud o dimensión en el Espíritu. Ahora, vuelvo a repetir, la palabra plenitud, como está escrita en Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10, significa un lleno total, una totalidad, algo que está completo. Por eso dice, en Cristo habita, Ezequiel 2, del 9 al 10, en Cristo habita corporalmente la plenitud de la divinidad, o sea, que en Cristo Jesús habita o vive el Padre y el Espíritu que se manifiesta en su eternidad y en su poder glorioso y extraordinario. Por eso es que Cristo es el que lo ha llenado todo y su Espíritu hoy es el manifestador de toda esa llenura o de esa plenitud, tanto del Padre como del Hijo. El Espíritu de Dios es el manifestador y la iglesia ahora es la manifestadora de esa plenitud o la que se ha beneficiado de esa vida plena en el Espíritu. Por eso necesitamos desarrollar una vida en el Espíritu para poder entender el lenguaje del Espíritu y para poder tener revelación o conocimiento de las cosas espirituales en el reino de Dios. Ahora, la plenitud del Espíritu es un estado o una condición espiritual en donde somos perfeccionados, donde cada día por el Espíritu de Dios empezamos un proceso de perfeccionamiento. Los que hemos nacido del agua y del Espíritu empezamos a ser perfeccionados por el Dios viviente. Eso es lo que manifiesta Jesucristo en Juan capítulo 3. Los nacidos del agua y del Espíritu empiezan un proceso de regeneración. Por eso dice Efesios capítulo 4, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, empezamos un proceso de perfección, de regeneración, de cambios extraordinarios para llegar a la medida de la plenitud del varón perfecto, que es Cristo. O sea, Jesucristo es la medida. El hombre se mueve en una esfera limitada y dentro de esa esfera limitada el Señor busca que el hombre sea perfeccionado o viva conforme a lo que Él determinó en su palabra. Y así como Yahweh el Eterno es perfecto en la plenitud de su dimensión, que es extrema, es infinita, asimismo, Él desea que todos los hombres vivamos por la vida del Espíritu o entremos en esta nueva vida que por el Espíritu es manifestada o es transmitida. Entonces el Señor quiere hacer del hombre perfecto, pero esta palabra perfección se traduce en madurez espiritual, o sea, quiere llevarlo a una madurez en el Espíritu de tal manera que pueda alcanzar el propósito de Dios y que pueda también manifestar a plenitud, de la misma manera como Jesucristo manifestó a plenitud la gloria del Padre por su Espíritu, nosotros como iglesia también manifestemos por el Espíritu de Dios la gloria del Padre y la gloria del Hijo. Así es como está encadenado esto. Entonces, el hombre, la única manera en que pueda ser perfecto ante Dios es a través de la justicia de Cristo, a través de la justicia de la sangre del Cordero. Es la única manera. Pero una vez que llega a ese proceso o a esa parte del nuevo nacimiento, de allí en adelante hay dimensiones espirituales extraordinarias, escondidas en el corazón y en la mente de Dios, muy profundas, y es necesario que nosotros busquemos, indaguemos, entremos a escarbar y a conocer todas esas bendiciones que están allí y que tienen que ver con esas dimensiones espirituales. Es lo que el pastor Cho decía de la cuarta dimensión, que también es una forma de hablarlo, de decirlo. Entonces, es necesario que ahora que estamos en Cristo, empecemos a experimentar todas esos conocimientos escondidos en esas dimensiones espirituales gloriosas y extraordinarias. Entonces, la plenitud del Espíritu encierra el todo de la obra regeneradora de Jesucristo
en nosotros, en cada uno de nosotros. Por medio del Espíritu de Dios, el Señor empieza a trabajar en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Que son las tres áreas en las que está constituido el ser humano. Entonces empieza a trabajar el Señor en todas las áreas de nuestra vida. Por eso es que la palabra plenitud significa lleno, significa totalidad, pero da la idea de iniciar un proceso. Ahora, yo quiero enfocarme con relación a la plenitud del Espíritu, porque esto es inmenso y este tema es muy grande. Y hay algunos enfoques que tienen que ver con la plenitud del Espíritu. Y hoy quiero empezar, porque vamos a tocar todos estos enfoques, pero hoy quiero empezar por el enfoque de la vida en el Espíritu. Y ahí es donde tenga a la mano el libro de Romanos, capítulo 8, verso del 1 al 17. La obra del Espíritu. ¿Qué es la obra del Espíritu? En el sentido de la nueva vida que tenemos hoy por el Espíritu de Dios. Porque como dice Romanos, el Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el que da testimonio, nos da la garantía. Es el que certifica, el que aprueba de que realmente somos hijos de Dios. Y cuando se habla de la vida del Espíritu, se habla de un cambio, de una transformación, de una regeneración. Se habla de un proceso en donde por medio de la obra del Espíritu nosotros vamos a vivir o a descubrir todo lo que realmente representa vivir en Cristo. Porque una cosa es ser cristiano, o una cosa es de repente, bueno, yo recibí a Cristo como Señor y Salvador, pero me quedé allí. Entonces yo no puedo quedarme ahí, necesito profundizar, necesito indagar, necesito navegar en el océano del Espíritu, navegar en las profundidades del Dios viviente, en los conocimientos extraordinarios que están escondidos solamente en Él. Entonces, la obra del Espíritu, dijo Jesús, Juan capítulo 15, 16, habla de que la obra del Espíritu es enseñarnos, es revelarnos todas las verdades escondidas en su santa y bendita palabra, escondidas en el corazón del hombre, revelarnos su plan, su diseño, su propósito eterno para este tiempo y para todos los tiempos. La obra del Espíritu busca enseñarnos la justicia de Jesucristo y la justicia de nuestro Padre eterno, porque así lo determina. Él nos convencerá de justicia, juicio y pecado. Él les dirá todas las cosas que yo les hable, porque las he recibido de mi Padre. Entonces, la obra del Espíritu empieza a trabajar, a operar en el nuevo nacido en Cristo para abrir su horizonte, para llevarlo a un crecimiento espiritual profundo y extraordinario. Y es allí donde nosotros necesitamos entender lo que verdaderamente es la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu, y no solamente decir, voy a la iglesia, ya soy cristiano, canto, alabo a Dios y vivo la vida con normalidad, sin ningún plan o propósito eterno sobre mi vida. La vida del Espíritu es el plan y el diseño que a través del Espíritu de Dios empieza a ser manifestado y revelado. Así como cuando Pablo se convierte a Cristo. Él fue sorprendido por una luz extraordinaria, el mismo Cristo viviente se le aparece, se le muestra, y entonces Pablo cae al piso y el Señor le dice, Pablo, yo te he elegido para enseñarte a ti todo lo que representa servir a Dios y para que seas, bueno, ya en lo posterior lo comprobamos, seas enviado a predicar mi palabra. O sea, Pablo se convierte a Cristo y de ahí empieza un proceso en donde tiene que sumergirse en las aguas del Espíritu hasta llegar a cumplir el propósito eterno por el cual Dios lo llamó. Por eso él más adelante, cuando se presenta ante las autoridades y defiende su apostolado, él dice, yo antes era, pero ahora soy esto. Antes asolaba la fe y ahora predico de esta fe. O sea, hubo un cambio extraordinario. O sea, por el Espíritu empezamos a dar un cambio, una transformación, como dice Efesios capítulo 4, el que antes robaba ya no robe más, sino que ahora trabaje. El que antes decía malas palabras ya no diga malas palabras, el que antes maldecía ya no maldiga, sino que ahora bendiga. Entonces, un cambio, el viejo hombre, el nuevo hombre, el viejo hombre viciado con todo tipo de pecados y ahora el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, que tiene que ver con este nuevo nacimiento.
Entonces, la vida en el Espíritu, vamos a hablar así con estas palabras, la vida en el Espíritu, es un proceso de transformación y de regeneración espiritual que dura toda la vida hasta llegar a tener y manifestar el carácter espiritual del Cristo viviente en nosotros. O sea, la vida del Espíritu es el proceso por medio del cual nosotros vamos a manifestar el carácter del Dios viviente. O sea, se va a forjar o a formar en nosotros. Y este carácter del Dios viviente en nosotros, que se traduce como una nueva naturaleza espiritual, es la que va a ejercer influencia total sobre el hombre, sobre nosotros los seres humanos, para llevarnos a ser como Él es. O sea que el proceso de la vida en el Espíritu es llevar al nuevo cristiano a ser semejante como Cristo o igual a Cristo, llevarlo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice el libro de los Efesios, que Él es nuestro tope, Él es nuestra medida. Ahora, Tito capítulo 3, verso 3 al 5, dice allí que en otro tiempo nosotros éramos insensatos, éramos rebeldes, éramos extraviados, esclavos de concupiscencia, de deleites y pecados, vivíamos en malicia, en maldades, en envidias, hasta que se manifestó en nosotros el amor salvador de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí empieza, dice, un proceso. Por eso dice, por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo nosotros fuimos transformados. Tito dice que es por medio de este proceso regenerativo. Y este proceso regenerativo yo lo quiero poner de esta manera. Lo quiero poner a través de tres palabras, pero quiero enfocarme más en la primera. Quiero hablar acerca de lo que es un hábitat, un ambiente y una atmósfera, para poder entender este nuevo nacimiento. Porque de pronto lo podemos tomar, este nuevo nacimiento, como simplemente un cambio de vida. Antes no era cristiano, ahora soy cristiano. No se refiere a eso. Bueno, antes no iba a la iglesia, ahora voy a la iglesia. No se refiere tanto a eso. Se refiere al estilo de vida del ser. Se refiere a la transformación del carácter, de los sentimientos, de las emociones ahora movidas por el Espíritu de Dios. Representa la expresión de todo lo que es Dios, de la imagen del Dios viviente que ha sido depositada en nosotros. Entonces la vida en el Espíritu representa esta manifestación. Es la expresión de la vida del viviente. Vivir en el Espíritu es expresar quién es Dios, es expresar su naturaleza, es expresar su santidad, es expresar su justicia, es expresar todo lo que Él es. Por eso es que dice Juan, primera de Juan, capítulo 2, que si alguien ama a Cristo o ama a Dios, necesita vivir, necesita andar como Él anduvo, necesita ser como Él, necesita manifestar la vida del Cristo viviente a todas las personas a su alrededor. Entonces, quiero hablar acerca del hábitat. Dentro de lo natural, un hábitat es el entorno que rodea a los seres humanos y representa las condiciones que están conformados o que conforman este entorno, sea un entorno natural, sea una sociedad o sea una cultura determinada en un determinado lugar o en un determinado tiempo. Eso es lo que en resumen se considera un hábitat, o sea, un entorno que rodea a los seres humanos o a una vida. Ahora, si añadimos este hábitat o vida al espíritu o a la vida nueva que tenemos hoy en el espíritu, entonces podemos entender que un hábitat en el espíritu nos condiciona a vivir según las características de la fuente que genera y transmite la vida del viviente. O sea, en un hábitat espiritual nosotros tenemos que empezar a mostrar las características en la que está constituido ese hábitat y empezar a manifestar todo lo que en ese ambiente existe, genera o da vida. Entonces, cada hábitat representa una serie de rasgos culturales que establecen un estilo de vida particular para los que son parte de ese hábitat.
Ahora, si hablamos de un hábitat espiritual, entonces entendemos que el hábitat espiritual representa una nueva cultura, y esa cultura es la cultura del reino. O sea, entrar en una vida del espíritu implica entrar en una cultura de reino. Implica descubrir al Cristo que vive dentro de ti. Implica descubrir al que te habita. Implica manifestar al Cristo que te habita, el poder del Cristo que vive en ti. Implica manifestar la naturaleza del Cristo, el carácter del Cristo viviente que te habita. Entonces, toda persona que vive en un hábitat, o ser vivo que vive en un hábitat, va a manifestar la vida de ese hábitat o de lo que rodea el ambiente que está dentro del hábitat. Entonces, va a manifestar. Y nosotros, o en nosotros, vive la simiente bendita que es el Cristo viviente. Entonces, la verdad de la vida en el Espíritu no es otra cosa más que manifestar la vida del Cristo viviente que te habita, del Cristo viviente que está en ti. Entonces, esa es la realidad. Y para poder descubrir la vida del Cristo viviente que está dentro de ti, necesitamos sumergirnos en las corrientes del Espíritu, en los vientos del Espíritu, para poder entender y comprender a cabalidad esta virtud especial que el Señor tiene. Muy bien, hablando de un hábitat espiritual, un hábitat espiritual hace referencia a un lugar y a un ambiente. Este ambiente representa las condiciones apropiadas para un crecimiento y desarrollo. Un hábitat espiritual entonces es un lugar donde están las condiciones apropiadas para que nosotros crezcamos espiritualmente. Entonces, sin el poder del Espíritu nosotros no vamos a crecer, no vamos a desarrollar. Por eso Jesús decía, les conviene que yo me vaya, porque viene el Espíritu, y el Espíritu les enseñará, el Espíritu les hablará, el Espíritu les mostrará todo lo que necesita mostrarle acerca del Padre y de mí. Entonces necesitamos entrar y ser afectados por ese hábitat. Entonces, en ese hábitat natural, nosotros podemos desarrollar a plenitud todo el potencial que está contenido en nuestro espíritu. Lo que el Señor depositó, lo que el Señor puso en nosotros. Vamos a empezar a desarrollarlo. Necesitamos la vida del Espíritu. Necesitamos sumergirnos en el Espíritu para poder manifestar todo ese potencial extraordinario y glorioso. Nosotros somos esencialmente un ente espiritual que está viviendo en un cuerpo, y que este ente espiritual tiene capacidades sobrenaturales que saldrán a evidencia o se manifestarán, porque es necesario manifestar. O sea, la misma obra es el mismo carácter. Lo que Cristo hizo, nosotros tenemos que manifestarlo por el mismo Espíritu que habita en nosotros y que habitó en Él. Entonces, todo lo que Cristo hizo, lo hizo porque el Espíritu de Dios se manifestó en Él como el Hijo del Hombre y operó de manera sobrenatural en su vida, porque lo habitó y lo sigue habitando el Espíritu del Dios viviente. La iglesia está llena del Espíritu del Dios viviente. El mismo Espíritu que habitó en Cristo ahora habita en nosotros, nos habita. Quiero decirles esto. La idea central de esta palabra es que en nosotros hay una vida, y es la vida del viviente, la vida del Cristo viviente, que necesita ser manifestada. Por eso es que Pablo decía, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y él dice, yo ya no vivo, ahora yo estoy muerto, pero el Cristo viviente que me habita es el que necesita ser manifestado. O sea, la vida del Cristo que está sembrada en mí es la que necesita ser manifestada. Y la única manera de ser manifestada es por la plenitud del Espíritu de Dios que está en nosotros. Y allí podemos desarrollar el potencial que fue depositado. Ahora bien, un ambiente representa las condiciones de vida de un lugar o un hábitat. Por lo que, si podemos hablar, o estamos hablando del Espíritu como hábitat, como aquel que nos habita, estamos entonces entendiendo que las condiciones de vida, que es el ambiente, para que pueda desarrollarse o desarrollar una vida espiritual, las da el Espíritu Santo. Y por eso es que por el Espíritu nosotros podemos crear
un ambiente apropiado por el Espíritu. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. El hombre del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Si tu corazón es bueno, sacarás cosas buenas. Si tu corazón es malo, sacarás cosas malas. Entonces, dependiendo de las condiciones del que te habita, ¿quién te habita? ¿El Espíritu de Dios o de repente una entidad maléfica? Y por eso la gente actúa mal, obra en pecado y en maldad, en odio, en rencor, porque habita de pronto un espíritu de venganza, un espíritu de rencor, de amargura, un espíritu de celos, que es lo que te habita. Entonces aquí dice que lo que te habita creará las condiciones de vida sobre la persona a quien está habitando y ejercerá una influencia poderosa. Hay un pasaje bíblico en 2 de Reyes, capítulo 3, verso 15, donde dice que estaba Eliseo y le pidieron los reyes de Judá y de Israel una palabra que hablara de parte de Jehová Dios. Pero había como una especie de inconformidad en el profeta, porque ya había hablado a uno de los reyes, especialmente el rey, el hijo de Acab, ya había hablado, pero nunca le escuchaba lo que Dios quería hablarle a él, sino que escuchaba a falsos profetas. Entonces, él había como una indisposición. Pero Eliseo empieza a orar y dice, traedme un tañedor, y crea un ambiente. Crea un ambiente y ese ambiente forma una atmósfera o produce una atmósfera de gloria, de protección. Entonces empieza a adorar a Dios para crear un ambiente libre de perturbaciones maliciosas o de influencias maliciosas terribles. Entonces, para que nosotros podamos vivir en el Espíritu, necesitamos crear un ambiente que nos permita desarrollar la vida en el Espíritu sin que seamos perturbados ni desviados por entidades demoníacas que quieran sacarnos del plan y del propósito divino. Por eso es que para nosotros crear ese ambiente necesitamos darle a Dios una adoración pura. Necesitamos adorarlo al Padre en espíritu y en verdad. Necesitamos conocer la revelación del Espíritu para entender lo que el Padre quiere y lo que el Espíritu quiere. Necesitamos ser guiados por el Espíritu, dirigidos por el Espíritu. Necesitamos hablar lenguaje de reino por el Espíritu. Necesitamos crear un ambiente espiritual alrededor de nuestra vida, un ambiente sobrenatural. A través de su presencia necesitamos crear un ambiente que nos permita desarrollar una vida cristiana acorde, sin perturbaciones, sin nada que pueda limitar, y una vida de adoración, una vida de santidad, una vida de justicia, una vida de integridad, una vida de sujeción, es una vida de obediencia plena. Es lo que a nosotros nos va a producir un ambiente propicio, adecuado en el Espíritu, para poder recibir la revelación y el entendimiento. A su vez, cuando empezamos a ver esta revelación, empezamos a identificarnos con ese entorno espiritual y ahí vamos a empezar a hablar por el Espíritu, a ser guiados por el Espíritu, a ser activados en los dones del Espíritu, a ser activados en el fruto del Espíritu. Entonces, todo lo que necesitamos y lo que la Biblia dice que necesitamos para movernos en esa dimensión, vendrá a nosotros. Entonces necesitamos crearlo. La vida del Espíritu, en el Espíritu está marcado, sellada por actitudes y acciones correctas. Por eso es que Jesús vino a enseñarnos principios eternos, actitudes correctas, vidas correctas. Bendigan y no maldigan, haced el bien, aunque las personas hagan mal contra vosotros, ustedes hagan el bien. Entonces necesitamos crear un ambiente. Si alguien te ofende, si alguien te trata mal, si alguien te insulta, por la nueva vida en el Espíritu que tú estás viviendo, empiezas a dar favor, bendición, perdón. Por eso es que dice Efesios 4, antes robabas, ahora ya no robas, sino que trabajas y das. Antes pedías, ahora tú no pides, sino que eres un dador. Antes insultabas, ahora ya no insultas, sino que hablas palabras de bendición y de vida. Empieza a haber un cambio, una transformación, algo diferente. Pablo decía, antes yo asolaba y perseguía a la iglesia, ahora yo predico la fe que antes asolaba. Ahora yo predico al Cristo viviente y lo predico con pasión, con limpia conciencia. Entonces, de eso se trata, una vida nueva. Y eso
se da a través de una decisión de consagración de cada uno de nosotros para buscar la presencia de Dios. Muy bien, entonces necesitamos, o entendemos, que la vida de oración, una vida de adoración, una vida de santidad, de justicia y de integridad, crea un ambiente de revelación. Y a su vez, empieza a formar una atmósfera de poder alrededor de nuestro. Y la atmósfera del espíritu o atmósfera espiritual empieza a proteger nuestro hábitat, nuestra vida, todo lo que depositó el Señor, nuestra vida, nuestra familia, nuestra descendencia, los ministerios, nuestra salud, nuestra economía, todo lo que el Señor ha depositado en nosotros empieza a ser protegido por esta atmósfera espiritual. Y aquí encontramos hábitat, ambiente y atmósfera. Ahora muy bien, así como la atmósfera que protege la vida en la tierra, que es una fuente de gas, de aire que protege a la tierra de los rayos ultravioletas del sol, que los protege de que meteoritos vengan y puedan atentar contra la tierra. De esa misma manera, por medio de la adoración, la santidad y la justicia, creamos nosotros una atmósfera que nos protege, que nos guarda de toda forma o ataque demoníaco, y por medio del cual nosotros empezamos a ver la gloria de Dios. El mismo Dios viviente empieza a proteger tu vida y permite que desarrolles exponencialmente todo ese potencial, ese poder que hay depositado en tu vida, en tu espíritu. Empieza a desarrollarlo. Entonces la verdadera vida en el espíritu es el desarrollo a plenitud de todo lo que el Señor ha entregado en ti y que ahora está siendo exponencialmente manifestado, o sea, de una manera extraordinaria, gloriosa y sobrenatural. Muy bien. A esta expansión de potencial escondido en tu espíritu es lo que el Señor llama la plenitud de Cristo, o sea, lo que Pablo llama la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo que te habita y que Él es cabeza absoluto de todo. O sea, esta plenitud te habita, te llena, te completa. Ahora, aquí es donde quiero enfocarme en el significado desde la perspectiva espiritual de lo que es la plenitud en Cristo, ¿sí? La plenitud en Cristo, en este sentido, significa aquello que se está llenando o que se empieza a llenar hasta estar completo. Aquello que empieza a llenarse hasta completarse, hasta adquirir el carácter completo de su plenitud. O sea, la verdadera vida en el espíritu es poder completar el carácter del Cristo viviente en nosotros a plenitud. Es empezar a desarrollar el carácter de Cristo. Dios es amor, entonces nosotros también tenemos que ser amor. Dios es perdón, tenemos que ser perdón. El fruto del Espíritu manifiesta bondad, tenemos que ser bondadosos. El fruto del Espíritu es fe, tenemos que tener fe y creer. El fruto del Espíritu es benignidad, tenemos que buscar el bienestar de otros. El fruto del Espíritu es paz, necesitamos manejarnos como gente de paz, como lo era Jesucristo. A paz nos llamó. Por eso dice que hay que seguir la paz y que hay que seguir la santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Entonces, la manifestación de la plenitud de Cristo quiere decir que el Cristo viviente empieza a llenarnos por su Espíritu, empieza a darnos de a poco. En la medida en que tú te profundizas en Él, en la medida en que tú lo buscas, en que tú desarrollas hábitos de oración, de intimidad con el Espíritu de Dios, en la medida que te rellenas del ambiente del Espíritu, de la obra del Espíritu, del poder del Espíritu, de la gracia del Espíritu, de todo lo que el Espíritu de Dios está dándonos o entregándonos como asignación del Cristo viviente. Nos llenamos de todas esas cosas y en la medida en que nos llenamos, vamos a adquiriendo de a poco el carácter de Cristo. Vamos a ser más mansos, vamos a empezar a ser gente de paz, vamos a empezar a ser gente que realmente ama como a su prójimo, como debe amarlo y como Cristo lo ama. Vamos a empezar a amar como Cristo nos ama. Entonces hoy el Padre, a través de la vida en el Espíritu y por su Espíritu y por la plenitud
de la manifestación del Cristo viviente empieza a llenarnos para que nosotros alcancemos el carácter del Cristo y el carácter del Padre. Para que nosotros entremos en las dimensiones de su reino, en las dimensiones del Padre, del Hijo y del Espíritu que vive en nosotros por su Espíritu, que está en nosotros, las dimensiones del reino. Por eso es que Jesús decía, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, es porque el reino de Dios se ha acercado. Por eso Jesús oraba y decía, venga tu reino a nosotros, manifiéstese tu reino a nosotros, muéstrese tu reino en nosotros. Que así como es en los cielos, sea manifestado tu reino en la tierra. Entonces, este reino nos enseña a vivir en dimensiones del Espíritu, en dimensiones sobrenaturales. Entonces, la vida en el Espíritu es un hábitat que está lleno de la revelación y de la potencia de las dimensiones sobrenaturales del Espíritu, que a su vez está rodeado de una atmósfera de reino que opera en el poder de su presencia. Esta atmósfera de reino te protege sobrenaturalmente de todo ataque destructivo de las tinieblas para que puedas tú cumplir el propósito de Dios, tu asignación eterna. Entonces somos, a través de la vida en el Espíritu, la plenitud del Espíritu, llamados por el Padre a un cambio de hábitat, a un cambio, a una transformación, una regeneración de las tinieblas a su luz admirable. Antes era carnal, ahora soy espiritual. La ley de la carne, la ley del Espíritu. Somos llamados por el Padre de lo natural a vivir una vida sobrenatural. ¿Y qué quiere decir esto? Que somos llamados a manifestar nuestra asignación, somos llamados a manifestar lo que está depositado en nosotros, somos llamados a manifestar lo que está en nosotros, lo que nos habita. Lo que habita este cuerpo que está dentro de ti es la sobrenaturalidad del Dios viviente, es el poder natural del reino. Necesitamos empezar a manifestar las obras del Rey de una manera tan natural, de la manera como es para el Rey. Para los seres humanos, lo sobrenatural es algo extraordinario y tremendo, y se llama así porque está más allá de la comprensión humana. Pero para el Rey, eso es natural. Es natural para Dios el poder, la autoridad, la posición que tiene. Debe ser natural para nosotros. La sanidad, la libertad, es el derecho. Debe ser natural para nosotros vivir en dimensiones de milagros, de prodigios, de milagros, de maravillas. Es natural. Necesitamos manifestar la vida en el Espíritu a través de la obra misma de Cristo que hace a través de nosotros de una manera poderosa. Entonces necesitamos manifestar eso porque a eso somos llamados. Somos llamados a manifestar la vida sobrenatural del Padre que nos habita. La vida sobrenatural del Cristo que está dentro de nosotros. Somos llamados a manifestarlo y esa es la verdadera vida en el Espíritu. La transformación del Espíritu. No como hoy se toma. La gente cree que la vida en el Espíritu es no usar aretes. La vida en el Espíritu es hay que usar vestidos. La mujer tiene que utilizar vestidos largos. La vida en el Espíritu, hoy la iglesia lo encierra en cosas que no son, que no tienen nada que ver con esa realidad, que si comes carne, que si no comes carne, cosas por el estilo. No tiene nada que ver. Eso no es vida en el Espíritu. Eso se llama religiosidad, eso se llama legalismo, extremismo o como se le quiera llamar, pero no es una vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu es manifestar lo que te habita, lo que está dentro de ti, lo que te rodea. El Espíritu de Dios te rodea, te abraza. El Espíritu de Dios está creando o abrazándote con toda su atmósfera, su poder, su autoridad. Y eso es lo que tienes que manifestar. Todo lo que está dentro de nosotros, la naturaleza regenerada por el Espíritu de Dios. La nueva naturaleza, la nueva vida del cristiano en Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que expresar. Y a eso es que realmente se llama la vida en el Espíritu. No a situaciones de orden natural. No a situaciones que si usa zapatos, no usa zapatos, sandalias, o vestidos, o aretes, o si... No tiene nada que ver con eso. La vida en el Espíritu
tiene que ver con la manifestación del Cristo que te habita. Somos llamados a vivir en Él y por el Espíritu. Somos llamados a manifestar las mismas obras que Yeshua, porque Él lo dijo en su poder, en su autoridad, y por el mismo Espíritu que lo habitó y que lo habita Él. Es el mismo Espíritu que habita en nosotros. Somos llamados a vivir en una unión sobrenatural con su Espíritu, por su Espíritu. Somos llamados a vivir la plenitud de Yeshua, su poder, su autoridad, en la misma plenitud, que es la misma plenitud del Padre. Entonces, es uno solo. Son las dimensiones del reino. Necesitamos entrar a vivir en esas dimensiones del reino. Mis palabras son espíritu y son vida, son poder. Necesitamos hablar como Él hablaba y ministrar como Él ministraba. Necesitamos entrar en una posición de autoridad y desde esa posición de autoridad empezar a hacer las obras que el Cristo viviente hizo en la tierra. Es lo que necesitamos hacer, pero para eso necesitamos aprender a vivir en el Espíritu. Una vida de cambios, una vida de santidad, una vida de transformaciones, una vida de integridad, donde el cristiano verdaderamente empieza a presentar cambios radicales en su vida. Si antes maldecías, ya no maldices, ahora bendices. Si antes hacía algo malo, fornicabas, no sé, cualquier otro pecado que ha estado asociado con la vida de alguien, ahora ya no lo haces, pero por el Espíritu, porque ahora tienes una nueva naturaleza y empiezas a vivir en base a esa naturaleza. Ahora eres regenerado por el Espíritu y ahora te guía el Espíritu, es lo que dice Romano. Si es que el Espíritu de Dios vive en ti, si es que el Espíritu de Cristo está en ti, entonces tú vas a manifestar el poder del Cristo viviente. Necesitamos, para una vida de victoria, de poder y autoridad, vivir en el Espíritu, entendiendo que es el Espíritu el que nos habita, que es el Espíritu el que está dentro de nosotros y es el que tenemos que manifestarlo hacia afuera, hacia otros. Esa es la verdadera vida del Espíritu. Manifestemos sus obras, su poder, su autoridad. Manifestemos sanidad, liberación, porque todo eso lo habita. Manifestemos la vida redentiva del Cristo viviente en hechos gloriosos. Seamos como el Cristo era, como el Cristo nos enseñó, como el Cristo manifestó o se manifestó, y hagamos lo que Él hizo. Después de su resurrección, los apóstoles hicieron todas las obras. Pedro, Pablo, Felipe, todos empezaron a hacer obras extraordinarias. Por la mano de los apóstoles, dices, hacían cosas extraordinarias, poderosas. ¿Por qué? Porque la vida del Cristo viviente por su Espíritu estaba siendo manifestado o impartido. Nosotros hoy tenemos un poder sobrenatural que nos habita. Un poder sobrenatural que está dentro de nosotros, que es el poder del Cristo viviente que necesita ser expresado. Vivir en el reino, hablar lenguaje del reino, implica manifestar al Cristo Rey que está dentro de ti. Y para eso hemos sido llamados, para manifestar la gloria, el poder, la autoridad y las mismas obras que el Cristo viviente hizo. Y para eso Él nos empodera, nos da de su Espíritu. Yo quiero orar en esta mañana, porque es necesario que nuestro cielo se abra para poder entender lo que el Cristo viviente quiere. Padre, en el nombre de Jesucristo, manifiesta tu vida, Señor, la vida del Cristo viviente en nuestro espíritu. Haz real la presencia del Cristo viviente en nosotros. Por tu Espíritu manifiesta. Permite, Señor, que podamos conocer al Cristo que nos habita, a Yeshua HaMashiach, el Rey, y manifestar el poder del Espíritu, o en el poder del Espíritu manifestar al Cristo viviente que está en nosotros, en carácter, en autoridad, en poder, en obras, en amor. Manifestar la vida de amor del Cristo viviente. Manifestar su poder, su sobrenaturalidad. Padre, en el nombre de Jesucristo,
Yo declaro, Rey del cielo, que se despierta en nosotros esta vida espiritual que crea ambientes y atmósferas gloriosas de poder extraordinarios, que hacen un cerco alrededor nuestro y que impide que el enemigo pueda dañar o destruir tu plan perfecto en nosotros. Padre, declaro que la iglesia abre sus ojos hoy para entender la revelación que está escondida en ella, que está guardada en el espíritu de la iglesia. Rey del cielo, este es el tiempo, Señor, en que se despierta y se levanta tu pueblo para manifestar tu poder, tu autoridad y las mismas obras, Señor, que te habitó, que hiciste, Rey del cielo. En el nombre de Jesucristo declaro un empoderamiento de tu espíritu ahora y una manifestación de la expresión de la vida de tu espíritu en nosotros, para entender, Señor, el plan perfecto y la asignación. Declaro que hay una unción que se activa sobre tu vida, que te da autoridad, valor y poder para manifestar las obras del Cristo viviente sin temor. Declaro que se va ese temor de miedo o de fracaso, de que no suceda nada, se va de ti y empieza a haber un empoderamiento del Espíritu de tal manera que puedas manifestar la obra y el poder del Espíritu de Dios. De la misma manera como Pedro, Señor, manifestó la obra y el poder de tu Espíritu en señales, en maravillas, en conversiones extraordinarias, en palabras y en poder. Rey del cielo, de esa misma manera se ha manifestado en la iglesia hoy, y la iglesia se ha activado en ese empoderamiento de gloria. Y todo temor, todo miedo desaparece, porque no somos nosotros, Rey del cielo, los que hacemos, los que sanamos, sino es el poder que nos habita, el que sana, el poder que nos habita, que es el poder del Cristo viviente, el que hace la obra. Jesús lo dijo: yo hablo y mi Padre hace las obras. La iglesia habla, la iglesia predica, la iglesia profetiza, la iglesia evangeliza, la iglesia declara la palabra y el Padre eterno hace las obras. Nos empoderamos, Señor, de esa unción, de esa fuerza para hablar en tu nombre, predicar en tu nombre, para que todas las cosas se hagan conforme a tu propósito y veamos hechos sorprendentes, extraordinarios y sobrenaturales como resultado, Rey del cielo, de aprender a vivir en tu espíritu. Gracias, Rey. En el nombre de Jesucristo, yo te bendigo, Señor. Declaro, Padre, que eres tú en nosotros el que manifiesta ese poder sorprendente y sobrenatural. Somos tus instrumentos, somos tus herramientas. Enséñanos lenguaje de reino, enséñanos a hablar desde el reino, enséñanos a posicionarnos en el reino y la misma vida sobrenatural de tu reino sea, Señor, manifestada en nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo así sea, Señor. Si todavía no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, yo te invito hoy a que abras tu corazón y lo recibas. Este es el mejor tiempo, el tiempo para aprender a vivir como el Señor quiere. Y para eso solo tienes que abrir tu corazón y hacer una sencilla oración donde le permitas a Él habitarte, manifestar su presencia en ti. Repite conmigo: Señor Jesucristo, hoy pido perdón por todos mis pecados. Abro mi corazón a ti, Señor, y manifiéstate en mi vida. Haz conforme a tu voluntad y tu propósito. Derrama de tu espíritu de una manera especial y gloriosa, Señor. Enséñame a caminar en el espíritu, a vivir en el espíritu. Enséñame, Señor, las bondades y las grandezas de tu reino.
Manifiesta tu reino en mí de ahora en adelante. Manifiesta la vida del Cristo viviente que has depositado en mi espíritu. Señor, desde hoy en adelante quiero caminar contigo, haciendo tu voluntad. Yo hoy me declaro perdonado, liberado, sanado y empoderado de tu espíritu. Gracias, Señor. Revélate a mi vida y enséñame a conocer al Cristo viviente que vive en mí. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Padre, oro por toda persona que en este momento está afectada por algún problema de enfermedad y declaro, Rey del cielo, en el poder sobrenatural del Cristo viviente, que es sanado y liberado. Envío tu palabra a hospitales, a centros médicos. Envío tu palabra, Señor, a hogares, casas en donde hay personas afectadas con esta pandemia, donde hay personas con problemas de cáncer, con problemas de leucemia, con problemas de diabetes, con problemas de tiroides, de pulmonares, problemas del sistema nervioso, cualquiera que sea la enfermedad o el problema. Yo hoy declaro en el nombre de Yeshua HaMashiach el poder redentivo de Jesucristo y manifiesto el poder sobrenatural de Cristo para deshacer toda obra de las tinieblas, todo poder de enfermedad, toda maldición de enfermedad y todo azote de las tinieblas. Declaro la vida del Cristo viviente entrando en tu cuerpo, entrando en cuerpos afectados, entrando en tu alma para sanar tu alma, entrando en tu espíritu para dar vida a tu espíritu. Declaro la vida del Espíritu de Dios manifestándose, trayendo milagros, sanidades y obras sorprendentes y sobrenaturales. Todo en el nombre de Yeshua, en quien hemos recibido sanidad, liberación, perdón de pecados, según las riquezas y las grandezas de su gloria, de su majestad. Yo envío tu palabra y tu palabra obra y opera. Declaro que hay asistencia de ángeles y que ahora ángeles están visitando tu vida y te están llevando medicina, te están llevando sanidad. Ángeles te están llevando restauración y salud. El Señor envía a sus ángeles para manifestar su poder sobrenatural y dar testimonio que realmente quien te ha sanado y te ha liberado se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Dios te bendiga. Será hasta una nueva oportunidad.